Análisis crítico del discurso utilizando los enfoques de Norman Fairclough y el enfoque de Van Dyck aplicados a un discurso contemporáneo emblemático de Ecuador, tratado desde una mirada más humana y reflexiva. El discurso seleccionado fue el discurso del expresidente Rafael Correa en la Plaza Grande tras la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, que en su entonces fue llamado 30S. Después de ser rescatado del hospital de la policía durante la revuelta policial, Correa se dirigió al país desde el balcón presidencial, donde su discurso fue encendido, emocional y lleno de elementos simbólicos, apelando a la defensa de la democracia, la soberanía por el poder civil y la lucha contra lo que él lo llamó en su entonces un intento de golpe de Estado. Un análisis crítico del discurso desde la perspectiva de Norman Fairclough en el análisis del texto se puede ver cómo hay recursos lingüísticos claves como el uso constante de pronombres como nosotros, ellos, hermanos, compañeros, pero también apela a la solidaridad, a la emoción y al enfrentamiento. Se usaron modalidades epistémicas fuertes como lo que ha sido un intento de golpe o también la frase que usó, nunca más volverán a someternos, afirmando hechos sin lugar a duda, cerrando espacio al disenso. Prácticas discursivas que se vio en el discurso fue que fue transmitido en cadena nacional, reproducido en las redes sociales y medios aliados, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para unos y manipulación para otros. Los sectores afines lo leyeron como defensa heroica a la democracia, mientras que los opositores lo interpretaron como un discurso de polarización y aprovechamiento político. En medio de las tensiones sociales, la política estuvo polarizada, también institucionalidad en disputa. El discurso refleja una lucha de poder más profunda entre fuerzas tradicionales del Estado y un proyecto de transformación política. También representa el dolor de un país dividido desde la emoción política, desplazada muchas veces al análisis racional. Ahora, desde el análisis desde Van Dyck, se puede ver que Correa construyó una dicotomía, el pueblo versus los traidores, donde el pueblo era quien apoyaba su gobierno y los traidores eran los policías amotinados y ciertos actores de la oposición. Se refuerza una ideología de resistencia democrática, pero también se instala un relato que invisibiliza otras lecturas de los hechos. El discurso intenta moldear la memoria colectiva del evento como un acto de heroísmo y legitimidad del poder presidencial. Se construye también un modelo mental en el que cualquier crítica es vista como parte de un complot o una amenaza hacia la democracia. Van Dyck señala que el poder se ejerce también a través del control del discurso. En este caso, el discurso presidencial no solo reacciona a los hechos, sino que intenta colonizar la interpretación pública del evento. De una forma de asegurar hegemonía simbólica y consolidar el liderazgo. Desde la dimensión humana del discurso, más allá de lo político, ese discurso nos habla de un país herido, un líder visiblemente aceptado con la voz quebrada, clamando por justicia y unidad, pero a su vez enardecido los ánimos. También nos recuerda lo difícil que es gobernar sin caer en la tentación de convertir la emoción en arma. Nos muestra cómo el dolor, el miedo y la esperanza pueden ser tejidos en palabras para sostener un proyecto que, para bien, esas palabras pueden dejar cicatrices en la memoria colectiva. Como reflexión final, entre estos enfoques, tanto de Fairclough como los de Van Dyck, nos enseña que el discurso no solo es lo que se dice, sino cómo, para qué y desde dónde se dice. Este discurso cargado de emoción y urgencia fue eficaz
en movilizar afectos y cerrar filas, pero también dejó afuera quienes veían la realidad con otros ojos. En un país marcado por la desigualdad y la desconfianza, los discursos políticos tienen un poder inmenso. Pueden unir o fragmentar, pueden sanar o herir. Por eso, más que nunca, necesitamos discursos que nos hablen, no solo al cerebro o al corazón, sino también a la conciencia.